Me voy a volver a casar con una nueva esposa, ya no eres necesaria después de que mi suegra también dijo algo terrible, una persona inútil debería simplemente divorciarse e irse al unirse a nosotros. Mi suegro pareció entender la situación y gritó. Una esposa que no puede tener hijos no pertenece a nuestra familia, simplemente divorciarse de rápidamente y dejar que se case con Hannah cuando me dijeron cosas tan irracionales. Me quedé allí en silencio, fue la primera vez en mi vida que me hicieron sentir así. Miserable, pero al mismo tiempo mi resolución se volvió inquebrantable, había llegado el momento de levantar la señal para contraatacar al ver mi expresión, todos menos mi cuñada. Congelaron, probablemente pensaron que estaba herido y a punto de llorar mirándome así. Desafiando sus expectativas dije con una amplia sonrisa: ya estoy divorciado, ¿sabes? Y esa mujer, al escuchar mis palabras, mis suegros y Roy jadearon de asombro pronunciando una lastimero. Los traidores temblaban al descubrir la impactante verdad. Mi nombre es Emily y yo. 31 años a tiempo parcial. Me casé con Ray hace 3 años, pero aún no tenemos hijos. Cuando nos casamos a los 28, trabajaba a tiempo completo y seguir trabajando habría garantizado una carrera sólida. Por eso quería construir mi carrera hasta que cumpliera 30 años, luego tener un hijo y volver a trabajar más fácilmente una vez el cuidado infantil se volviera manejable. Roy entendió eso y acordamos comenzar a intentar tener un bebé después de que yo cumpliera 30 años, así que cuando cumplí 30 años y estaba a punto de empecé a intentarlo en earnest. Fui a un chequeo por si acaso, como una amiga que también lo estaba intentando estaba luchando contra la. El resultado fue que descubrí que tengo una afección que dificulta la concepción y decidí cambiar a un trabajo a tiempo parcial. Para centrarnos en tratamientos de fertilidad, Roy trabaja en una empresa de bienes raíces y podemos vivir cómodamente solo con su salario. También pudimos ahorrar un poco cada mes, así que le pareció bien que yo a tiempo parcial, pero fue entonces cuando comenzó la pesadilla una vez que se convirtió. Claro, tenía problemas de fertilidad y cambié a tiempo parcial. La actitud de Roy cambió drásticamente. Solía ser amable, pero de repente dijo: estoy a tiempo completo, tú eres a tiempo parcial, así que deberías encargarte de todo en casa si yo no. Dinero, ni siquiera podemos pagar tratamientos de fertilidad y mucho menos vivir. Necesitas administrar perfectamente el hogar para evitar estresarme. Era bueno en las tareas del hogar ya que vivía solo, así que no fue demasiado doloroso, pero Roy comenzó a criticar todo. Si la habitación estaba un poco desordenada, decía que eres vaga, ¿qué clase de ama casa deja la habitación así de sucia? Y si los platos no estaban lavados inmediatamente después de la comida, decía, una mujer que pospone incluso esto no está cortada a salir para una familia, luego trabajar más y ganar dinero. Hay trabajos remotos y esas contrataciones, bueno, todavía estás a cargo de todas las tareas del hogar ya que trabajas a tiempo parcial y yo a tiempo completo. Acabo de enterarme de mi infertilidad, así que me sentía deprimida pensando que de alguna manera era mi culpa a pesar de que Roy estaba bien, así que quería crear un espacio relajante en casa para Roy, que estaba cansado del trabajo y trataba de cumplir con sus expectativas. Hacia atrás, me di cuenta de que Roy simplemente se estaba aprovechando de mi estado debilitado. En ese momento me convencí de aguantar hasta quedar embarazada reprimiendo mis sentimientos. Pensé que Roy volvería a ser amable una vez que tuviéramos un hijo. Esperando un poco de esperanza, continué con tratamientos de fertilidad mientras manejaba el trabajo a tiempo parcial. El hogar quehaceres, pero la tensión pasó factura, mi salud se deterioró, los tratamientos de fertilidad no iban bien y la brecha entre nosotros creció gradualmente. No podía seguir el ritmo de las tareas domésticas, mis sentimientos eran un desastre y me volví más emocional. Roy luego dijo: tú puedes ni siquiera quedar embarazada y actuar altisonante. No quieres divorciarte. Escúchame, desde ese día claramente me menospreció. Dijo que estaba actuando altisonante solo porque le pedí que se pusiera los calcetines, el cesto de la ropa sucia en lugar de dejarlos por ahí, y él gritó que cállate, así que hablé con un poco más de firmeza. Ser menospreciado de esta manera me hizo sentir. Y ya ni siquiera sabía qué hacer, y Roy comenzó a tratarme no como su esposa, pero como una mujer conveniente o una sirvienta, y mi corazón se turbó cada vez más. Un año pasó de esta manera, finalmente no tuvimos un hijo y la brecha entre Roy y yo permaneció, cambiando al trabajo a tiempo parcial y tratamientos de infertilidad. El año pasado pasó volando en un instante,
pero también ha sido el periodo más desafiante y doloroso de mi vida, pero recientemente ha habido un cambio. Roy de repente comenzó a ser amable, no solo fue un cambio significativo, sino que fue como si se hubiera convertido en un completamente nuevo persona diferente. Mostró más preocupación por mí que nunca, por ejemplo, en un mes cuando el tratamiento de infertilidad no funcionó y me sentía deprimido, él dijo, ¿estás bien? ¿Qué tal si preparo la cena esta noche? ¿Puedo preparar tu estofado de carne favorito? Estaba medio conmovido. Medio sospechoso después de todas las veces que me había menospreciado al ver un tan drástico en el comportamiento me hizo preguntarme si había algún problema, así que le pregunté a Roy qué pasaba. Algo bueno pasó recientemente, relajó su rostro y dijo, sí, el trabajo ha ido muy bien. Me seleccionaron para ser parte de un gran proyecto, pero eso significa que tendré que hacer más entretenimiento y golf de fin semana, por lo que podría estar más lejos de casa. Hasta este punto, todo estuvo bien, mi carga física había disminuido y si el trabajo de Roy era así iba bien, significaba que nuestro futuro estaba seguro. Si aceptaba la amabilidad de Roy sin dudarlo, no habría problemas, pero había una cosa que me molestaba últimamente. Roy se vuelto interesado en conocer cada uno de mis movimientos, así que le pregunté, oye, ¿qué está pasando? No importarme en absoluto dónde estaba o qué estaba haciendo. De repente Roy se enojó, ¿qué hay de malo en querer saber qué está haciendo mi esposa? Emily, ¿estás haciendo algo a mis espaldas que no puedes decirme desde mi perspectiva? Fue extraño que Roy gritara por algo tan trivial, parecía más como si me estuviera ocultando algo y estaba siendo demasiado amable al encubrirlo. Una amiga que se había divorciado recientemente me contó cómo su esposo comenzó a actuar mejor justo antes de que su aventura saliera a la luz. ¿Por qué comencé a sospechar que Roy tenía aventura y comencé a monitorear de cerca sus movimientos tanto como él hacía los míos? Luego noté un patrón, Roy solo salía los martes y cada 2 domingos iba a jugar golf en días distintos a esos, si le preguntaba casualmente ¿a dónde iba? Respondía normalmente, pero en esos días específicos si le preguntaba, chasqueaba su deja de. Es molesto, ¿sabes? Era demasiado sospechoso. Me convencí más de que Roy podría estar haciendo trampa y decidí que era hora de tomar unas semanas de acción seria, agotado por la batalla en curso de CT con Roy. Necesitaba un descanso y me fui de viaje. Estaba a unos 20 minutos en coche desde nuestra casa, pero quería este café que acababa de abrir. Abrió, escuché que podría haber una fila, pero no me importó esperar, así que fui solo y esperé mi turno. Fue entonces cuando me encontré con mi cuñada, ella es 2 años menor que yo, 29, trabaja como maestra de jardín de infantes y es brillante y amable, me admira como una verdadera hermana y la señalo como si fuera mi verdadera hermana. Cuando la llamé, parecía sorprendida y me escaneó de pies a cabeza. Por lo general, no haría algo así, así que el comportamiento extraño me hizo inclinar la cabeza. ¿Qué pasa con mi voz? Ella parpadeó rápidamente como si saliera de ella y después de un de silencio volvió a su estado alegre habitual. Almorzamos juntos, sugirió, así que cambiamos la reserva a 2 personas y nos sentamos juntos. Después de esperar un poco durante el almuerzo, ella me contó un hecho impactante que me dejó sin palabras, incapaz incluso de comer después del almuerzo. Aunque originalmente planeaba ir a casa, cambié mis planes. Ir a la casa de mis suegros con mi cuñada. Según la ley, su casa está a unos 30 minutos en coche de nuestro apartamento, un lugar al que normalmente no voy. Mis suegros no me quieren mucho, o mejor dicho, no les agrado mucho, así que, aparte de Navidad, no nos vemos haciendo que esta visita bastante rara desde el café. Está a poco más de 10 minutos en auto de su casa. Mi cuñada vive sola y generalmente se comunica con su mamá cuando regresa a casa, pero hoy decidimos ir sin avisarle. Es el segundo domingo que se suponía que Roy estaría en su habitual golf de negocios, pero por alguna razón. Llegamos a la casa de mis suegros, el auto de Roy estaba estacionado allí, mi cuñada nos abrió la puerta y entramos inmediatamente, mi madre. Mi suegra apareció y preguntó sin ocultar su disgusto. Oh, ¿por qué está Emily aquí? Solo el hecho de que una nuera pasara justificaba esta actitud. Apenas logré reprimir un suspiro y luego.
Lo más profundo de la casa, escuché las voces de un hombre y una mujer y Roy y una mujer salieron. Roy hizo una mueca momentáneamente, pero la mujer sonrió alegremente y dijo, encantado de conocerte. Soy Hannah y seré la esposa de Roy de ahora en adelante, mientras mi cuñada estaba atónita con una mirada furiosa. A Roy y a los demás exigiendo oye, ¿de qué se trata todo esto? Explíquense. Roy suspiró profundamente y luego, mirándome con una expresión desdeñosa, soltó una bomba. Me voy a casar con una nueva esposa, ya no son necesarios después de eso, mi suegra también. Dijo que una persona inútil debería simplemente divorciarse e irse lanzándome palabras. De manera extraña mientras yo lograba mantener la calma y la racionalidad, mi cuñada, temblando de ira o tristeza, me miró con simpatía mientras Roy, Hannah y mi suegra, Lab, me miró con una actitud engreída mostrando sin remordimientos. Luego mi suegro, atraído por el ruido, entró e inmediatamente entendió la situación gritando que una esposa estéril no. A esta familia, apúrate, divorciate de Roy y déjalo. Cásate con Hannah. Papá, mi cuñada gritó tratando de detenerlo, pero lentamente levanté la cabeza y fue cuando señalé mi contraataque. Viendo mi expresión todos menos mi cuñada se quedó congelada. Probablemente pensaron que estaba herida a punto de llorar por serlo. Menosprecié así, desafiando sus expectativas. Ampliamente y dije, sin embargo, ya estoy divorciado. Un patético ja. Quería exponer la verdadera identidad de Hannah en ese mismo momento, pero en lugar de eso suspiré y dije, Roy, ¿recuerdas el alboroto de hace un tiempo cuando amenazaste con divorciarte de mí y preparaste los papeles del divorcio? Esos papeles fueron firmados, así que hice parte. Ya no somos marido y mujer sin necesidad de que se lo digan. Roy recordó ese incidente. Perdió la compostura anterior. En cambio, comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente. Su inquietud era palpable. Hace unos días, Roy y yo tuvimos una pelea, y en un ataque de ira, firmó el divorcio. Papeles y me amenazó. Causa de la discusión era trivial, simplemente le había preguntado de nuevo a dónde va cada 2 domingos. Él siempre evadía la pregunta y pensé que ya era hora de obtener una respuesta directa. Roy se puso rojo, gritó en lo que se ha convertido en una respuesta. ¿Estándar siempre preguntas eso? ¿Estás tratando de controlarme? No lo a permitir. Simplemente estaba preguntando a dónde iba, pero su reacción extrema a mi pregunta sobre el segundo domingo fue absurda. Aún así Roy siguió despotricando y salió furioso de la casa. ¿A dónde se había ido? Cuando regresó un rato después con los papeles del divorcio, llenó su sección frente a mí y luego me empujó los papeles diciendo: divorciarme de ti cuando quiera. Cuando le pregunté si realmente tenía la intención de divorciarse, asentí enfáticamente, así que en secreto llené mi sección 2 y mantuve los papeles en mi bolso listos para enviarlos en cualquier momento de una manera que era como un talismán. Si algo sucediera, podría usar estos papeles para disolver nuestra relación matrimonial. Trozo de papel mágico. Y hoy, después de encontrarme con mi cuñada y escuchar una historia impactante que llegó a mi punto crítico, presenté los papeles del divorcio antes de dirigirme a la casa de mis suegros y escuchar esto. Roy argumentó que era solo una amenaza. No era mi intención, pero mi hermana. Replicó tu suegro que lo. Tú mismo diciendo que podías divorciarte en cualquier momento, eso claramente muestra intención, dejándolo sin palabras otra vez sarcásticamente. Le dije a Roy, entonces nuestro matrimonio está en ruinas. Feliz ahora. Roy estaba a punto de decir algo cuando su madre intervino. Una mirada engreída. Oh, es que esperábamos que te divorciaras de todos modos, así que por nosotros. Bien, parecía que el padre de Roy compartía el mismo sentimiento, asintiendo con la cabeza a mis suegros. Mi divorcio de Roy era inevitable, así que para ellos era más bien un alivio que cualquier otra cosa. Hannah, parada al lado de Roy con una sonrisa molesta, parecía complacida consigo misma al notar esto. Roy se rió con aire de suficiencia. Sí, eso significa que puedo comenzar mi vida con Hannah. El primer paso hacia nuestro futuro juntos fue asqueroso. Mi cuñada se veía frustrado, como si estuviera avergonzado por estos 4 para mí. Estos despistados miembros de la familia y Hannah eran demasiado tontos para tomarlos en serio, ignorando sus miradas triunfantes. Saqué y luego les mostré a Roy y a los demás una foto que mostraba claramente a Roy y Hannah en una situación comprometedora.
Con marca de tiempo y ubicación etiquetada le dije a Roy que no solicité el divorcio por capricho. He estado recopilando pruebas de su asunto desde el principio. Declaré viendo a Roy tragar saliva mirándolo. Agregué. Tenía la intención de exigir pensión alimenticia justo cuando Hannah se echó a reír frunciendo el ceño a Hannah, lo borró, así que tú también me has estado investigando sobre esa mujer. Supongo que lo descubriste. Iba a revelar que estoy embarazada. Lástima que Roy y sus padres ya lo sabían e incluso me dejaron quedar. ¿Aquí? Propósito, mi cuñada se sorprendió cuando nos conocimos en el café. Roy y mis suegros ya le habían informado que nos habíamos divorciado. La razón que le dieron fue impactante. Afirmaron que yo tenía una enfermedad terminal y que había decidido romper con Roy, quien supuestamente había tomado una decisión entre lágrimas. Roy le había dicho a su hermana. Mentira sobre la ruptura debido a una enfermedad falsa. Al escuchar esta historia, me horroricé según mi cuñada. Roy le había advertido que Emily está desesperada por su vida. Ahora, por favor no la contactes y accidentalmente la molestes, por lo que mi cuñada evitó acercarse a mí pensando que era por mi propio bien, pero al regresar casa se sorprendió al encontrar a una mujer extraña viviendo allí presentada como la nueva esposa de Roy. Mis suegros se habían dado cuenta de que la habían engañado todo el tiempo, pero enterarse del embarazo de Hannah era nuevo para ella mientras Hannah se regodeaba. Me eché a reír y luego me volví hacia ella, por supuesto, él. Se dio cuenta de que estabas embarazada, pero traje algo incluso más interesante ya que es poco probable que Roy y sus padres no supieran que la atmósfera se tensó, todos contuvieron la respiración preguntándose qué bomba lanzaría a continuación y en el momento en que abrí la boca, el silencio se rompió y la situación cambió drásticamente y... ¿Qué quería decir? ¿Hannah está embarazada del hijo de otro hombre, no de Roy? La cara de Hannah se llenó y Roy se quedó sin palabras mientras sus padres giraban lentamente su mirada hacia ella. No había escatimado en gastos en un detective para reunir pruebas irrefutables e información beneficiosa para mí después del divorcio. Había solicitado una detallada informes y pruebas, incluidas fotografías con marcas de fecha y hora en el momento del fiasco de nuestro divorcio. Ya tenía suficientes pruebas para confrontar a Roy. La razón por la que Roy solo se iba los martes y cada segundo domingo era porque esos eran los días libres de Hannah en el trabajo. Roy, sin darse, cavó el suyo. Grave al llenar los papeles del divorcio, haciéndolo una ganancia inesperada para mí. Podría haber arrinconado a Roy con la evidencia que tenía, pero pensé que era demasiado pronto porque el detective había mencionado que la pareja de Hannah Roy en el asunto parecía tener una sombra oscura cerniéndose sobre ella. Así que decidí solicitar investigación más detallada sobre Hannah. Resultó que Hannah estaba embarazada y Roy estaba al tanto. Esto era algo esperado, sin embargo, Hannah insistió en ir sola al médico y se negó obstinadamente a llevarse a Roy con ella. Parecía que Roy no pensó nada al respecto. Pero Hannah tenía una clara intención de evitar que otro hombre sospechara. En realidad, Hannah estaba involucrada con otro hombre, un hombre casado con hijos y el niño que llevaba era sin duda suyo. El hombre casado no podía dejar a su familia porque Hannah había aceptado cortar vínculos pagando todos los gastos relacionados con el embarazo y una suma global para la manutención de los hijos a petición de. El acuerdo era resolver su relación pagando la manutención de los hijos si una prueba después del nacimiento del niño confirmaba su paternidad, por lo tanto, parece que este hombre siempre estuvo acompañando a Hannah a sus citas con el médico, sin dejarle oportunidad a Roy de unirse. Roy, sin saberlo, había cavado su propia tumba al firmar papeles del divorcio, haciendo mi caso aún más sólido. Había recopilado evidencia de que Hannah ingresaba a la clínica de maternidad con otro hombre e incluso conseguí grabaciones de audio que presentaban todas las pruebas. Para ellos en ese momento, mientras Hannah se angustiaba visiblemente, Roy explotó de ira, me engañaste, mientras sus padres se hacían eco de indignación sintiendo que era demasiado duro confabularse contra una mujer embarazada, exclamé lo suficiente, esto es vergonzoso, todos están equivocados.
Roy por engañar a sus padres, por perdonarlo, y Hannah por planear usar a Roy como alternativa. Tus acciones no son más que una pequeña pelea silenciada por mi arrebato. Todos quedaron sin palabras ahora que las cosas han tan lejos. No hay vuelta atrás. He inventado. En mi mente, después de descubrir el impactante lado oculto de Hannah, no hay forma de que estas personas puedan vivir juntas más, pero lo que no pude perdonar fue a Roy, como hablaba mal y me menospreciaba mientras yo dejaba mi trabajo para concentrarme en los tratamientos de fertilidad. Cómo de repente comenzó. Siendo amable para evitar sospechas en el momento en que comenzó su aventura. Me divorcié de Roy y me aseguraré de que todos me paguen la pensión alimenticia. Hannah, ahora criarás a 2 hijos por tu cuenta, pero como fuiste tú quien hizo esto, será mejor. Asume toda la responsabilidad después de decir. Casualmente Hannah se puso pálida y exclamó en estado de shock, ¿sabías sobre mi otro hijo? ¿Cómo hiciste para dejárselo claro a Roy y sus desconcertados suegros? Comencé a explicar que Hannah ha estado dejando que sus padres críen a su hijo. Dice estar proveyendo económicamente, pero con otro hijo en camino las cosas cambiarán. Sus padres están envejeciendo. Parece que ella ha estado buscando un nuevo cajero automático para ayudar con la crianza de los hijos. Tengo evidencia de que ella les dijo esto a sus amigos riéndose al darse cuenta de que ATM se refirió implícitamente a él. Roy parecía herido, pero no tenía derecho a sentirse así. Los suegros estaban nerviosos, presa de él. Mi suegra abandonó su comportamiento confiado anterior diciendo que el hijo de Hannah no es nuestro nieto, entonces no hay nada. Razón para mantenerla en esta casa. Vete ahora mismo, cambiando convenientemente su postura. Hannah, presa del pánico, trató de defenderse. No, es el hijo de Roy, por favor, créeme, pero mi cuñada finalmente habló. ¿De verdad crees? ¿Decir eso ahora hará que alguien se sienta feliz? Te creo, Hannah. ¿No te das cuenta del desastre que has causado en la vida de las personas? Y con eso, Hannah se quedó en silencio y luego mi cuñada soltó una bomba. No eres la madre de un niño que va a la guardería donde trabajo, uno siempre. Por sus abuelos ancianos su nombre no sería Henry. Si los ojos de Hannah se abrieran, abrió la boca para responder pero terminó cerrándola sin decir nada. Su silencio afirmó la pregunta de mi cuñada sorprendió a mi madre. Mi suegro se desplomó en el acto y mi suegro nos miró de un lado a otro, presa de él. Parecía que era el momento adecuado. Le presenté a Roy una imagen de ultrasonido que decía que gracias a los tratamientos de fertilidad quedé embarazada con éxito de su hijo. Estaba a punto de decírtelo después de lidiar con las náuseas matutinas, pero luego tu asunto se volvió innegable. Este niño es indudablemente tuyo. No viviremos juntos, pero esperamos. La manutención. Roy parecía devastado, pero mi audaz suegra intervino. Si hay un niño, entonces ella todavía tiene derecho a ser esposa. Lo siento, esta mujer nos engañó. Por favor, Emily, vuelve con nosotros, ignorándola. Me di vuelta para salir de la casa cuando mi suegra me llamó repetidamente. Me di vuelta para salir de la casa. Beth, y dije, ¿qué estás haciendo? Nunca te agradó desde el principio y una vez que descubriste que Hannah estaba embarazada del hijo de tu hijo, ¿qué medidas tomaste? Estás más allá de Brasen. Desconcertada por mi confrontación, mi suegra bajó la cabeza. Nuevamente mi suegro, tal vez al darse cuenta de su locura, no dijo nada. Después de todo me descartaron justo cuando ya no necesitaba reconocerlos como familia. Saliendo mi cuñada se disculpó repetidamente preguntando si había algo que ella pudiera hacer. Dije solo asegúrate de que no se salgan con la suya. De ahora en adelante manejaré las cosas a través de un abogado con Roy y de ahora en adelante no cuñada y cuñada, sino amigos que sorprendieron a mi hermana. Mi cuñado asintió y dijo, superemos esto juntos. Después de que contraté a un abogado y exigí una pensión alimenticia, ellos alegaron incapacidad para pagar la cantidad sustancial que exigía, pero después de que amenacé con emprender acciones legales y les aseguré mi implacabilidad, aceptaron de mala gana. Aventura de Hannah con el casado. El hombre salió a la luz, lo que provocó una confrontación y finalmente llegó a oídos de su esposa, causando un revuelo, y en consecuencia, abrumada por nuestras demandas. Hannah recurrió a sus padres quienes, después de regañarla, vinieron a nosotros para disculparse y liquidar la cantidad en su totalidad.
Hannah, desesperada, dirigió a la casa de sus padres para ayuda. Naturalmente, sus padres la regañaron severamente y luego la arrastraron a nuestra casa para disculparse después de dar a luz. Hannah no tendrá más remedio que trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, lo que le imposibilitará volver a tener aventuras a pesar de ser increíblemente irresponsable dado que Hannah ahora está bajo el estricto control financiero de sus padres, incapaz de encontrar ninguna liberación para su estrés, habiendo vivido egoístamente hasta ahora. Espero que viva para sus hijos de ahora en adelante. Por otro lado, Roy también enfrentó un destino desastroso mientras fue bueno, me pagó la pensión alimenticia que tuvo que vender la casa. Para conseguir el dinero ahora él y sus padres están apiñados viviendo en un apartamento estrecho y deteriorado, aunque acepté permitirle pagar la manutención infantil en cuotas como se esperaba que hubiera incumplimientos probablemente pensó que un pequeño retraso estaría bien basado en lo que leyó en línea le había advertido que sería implacable. Inmediatamente tomé acciones legales. Hacer cumplir esto resultó en que se notificó a su compañía revelando su divorcio y morosidad en la manutención de sus hijos sus razones para dejar el trabajo en el tiempo para pasar tiempo con Hannah mientras su esposa se sometía a tratamientos de fertilidad. También quedó expuesto, sometiéndolo al desprecio. Finalmente, dejó su trabajo y se endeudó. Pagarme la manutención de los hijos que exigía. Ahora Roy está atrapado en una vida de infierno con sus padres. Roy también se derrumba junto a él. Trabaja únicamente para pagar sus deudas y sus padres ya no pueden disfrutar de una jubilación elegante, sino que deben volver a trabajar. Su culpa irresponsable el uno del otro llevó a diarias hasta el punto de que llamaron a la policía por alterar el orden público. Estar trabajando tranquilamente para gestionar la deuda quejándome todo el tiempo después me mudé de nuevo con mis padres disculpándome y viviendo con ellos por un tiempo gracias al apoyo de mis padres. Después del parto, las cosas finalmente mejoraron y mi antiguo incluso me ofreció mi trabajo nuevamente como empleada de tiempo completo. También hice arreglos para que cuidaran a mi hija en la guardería donde trabaja mi cuñada, lo cual fue un alivio ahora que vivo lejos de mis padres. Soy madre y estoy criando a mi hija sola, pero manejándome bien gracias al apoyo y las persona.